Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? O tardes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Te saluda aquí Teresa Gutiérrez. Estamos totalmente en vivo a través nuevamente de nuestra plataforma digital RIE, Red Integral Educativa. Estamos haciendo un recorrido nuevamente de lo que es esta transmisión. Estuvimos en la mañana, tuvimos un maravilloso tema en el cual estuvimos muy agradecidos con lo que estábamos viviendo esa mañana. Y hoy traigo a la reflexión otro nuevo programa en el cual sí me gustaría igual compartir con ustedes. Y es todo lo que es en términos del empoderamiento es muy importante. Todo lo que nosotros podamos crecer de una forma es importante, y todo lo que en nuestra vida diaria, en el diario vivir, en todos los temas relacionados, nos impactan de alguna forma. Entonces, hoy te voy a compartir aquí cuáles son los signos que engloban en un entorno familiar lo que pudieran ser violentos. Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar es un patrón de conducta asociado a la desigualdad de poder y se manifiesta de una manera física, de una manera psicológica y de una manera también económica y también sexual. Los signos de la violencia los podemos nosotros detectar siempre y cuando estemos abiertos, y se da en todos los niveles, en un ambiente laboral, en un ambiente no laboral, pero también en un ambiente que pudiera ser, por ejemplo, en todos los espacios físicos a donde nosotros estamos. Siempre hay formas de ver si estamos abiertos en cómo podemos nosotros ser esa evidencia de descubrir de cuáles son esos signos de lo que es la violencia. Por otro lado, en nuestro entorno, siempre muchos convivimos con ese tipo de lenguaje, de ese tipo de violencia, muy de cerca, y se nos hace muy normal, y no ponemos no lo ponemos de manifiesto, sino que decimos, bueno, pues ni cuenta me doy si eso es violencia o no es violencia. Simplemente digo, es normal, estoy acostumbrada a escucharlo, estoy acostumbrada a verlo, y entonces, ¿qué hago? Pues me parece muy normal. Pero lo que no estamos sabiendo es de que esa normalidad sistemática nos está causando daños a nivel emocional, en el cómo nosotros interactuamos, en nuestra autoestima y en esa confianza que a veces necesitamos siempre para llevar a dar acción allá afuera en todos los roles de nuestra vida. Entonces, a partir de ahí es como nosotros podemos detectar eso. Algunas de las formas también es cómo podemos nosotros ver esas señales. Podemos mencionar por aquí algunas señales donde nosotros podemos ver y que son visibles. La cuestión física siempre es visible. Algunos arañazos, algunos pellizcones, algunos moretones, siempre los pellizcos, por ejemplo, dejan por ahí algunas lesiones, ya sean que la uña haya quedado por ahí pegada, la marca, o que se haya quitado alguna escoriación. O sea, siempre hay formas en las físicas en las que uno puede ver, y uno puede, es bien claro que uno está mirando ese daño físico. Pero ¿qué pasa cuando el daño es emocional? El que no se ve, y es el que nosotros menos le damos importancia porque no se ve. Entonces decimos que eso es normal, que está bien, pero sin duda es algo que nosotros sí debemos estar bien conscientes. Entonces, vamos a seguir comentando aquí. Y esas heridas son pues muy bien fácil, ¿no? Y culpamos siempre a alguien.
son marcas, son pruebas de que hay ataques físicos que evidencian la dificultad de realizar tareas cotidianas en el cual al regresar el agresor, por ejemplo, se le hace fácil culpar siempre a la víctima, siempre se nos culpa de que nosotros somos los culpables, somos los que provocamos, somos los que iniciamos y esa parte, el agresor, el victimario, es el que siempre está por encima atacando de esa manera psicológica, de esa manera verbal. Y cuando no, también no nos damos cuenta, decimos pues que es normal. Y la persona, la víctima, realmente lo que llega es aceptar que eso ha sido así, que realmente sí se siente culpable por haber provocado el pleito, por haber provocado la situación, por no ponerse en rectitud en términos de lo que siempre se habla, ¿no? De que si yo digo esto es porque así debe de ser y como no lo quieres hacer, me provocaste y por ahí salió entonces en que ya te di por ahí un golpe o un arañazo o un jalón de pelo o qué sé yo. Entonces, cuando la víctima no se da cuenta que hay o que está viviendo esa situación, realmente sí se llega a sentir culpable y asume esa responsabilidad como culpable y lo que hace es pues callar y eh, eh, hacer que la forma torne a otro sentido y entonces ella va o la persona que lo esté viviendo va a empezar como a reinvertir la situación y voy a hacer que, bueno, para reparar el daño, lo que tengo que hacer es pues hacer las cosas bien y hasta puede pedir disculpas, ¿no? Entonces se torna el papel porque te hicieron creer que la que provocó el problema fuiste tú por no haber dicho tal o cual cosa o por no haber aceptado tal o cual cosa. Entonces se torna la situación y la persona, la víctima, tiene que entonces hacer y pedir disculpas para reivindicarse, para ser otra vez como aceptada, porque soy la que tiene la culpa, entonces tengo que volver a hablar para que vayamos a hacer otra vez las cosas bien. Y entonces se vuelve sucio, se vuelve eso que la persona no se da cuenta el por qué está ahora del otro lado haciendo lo que esta persona inicialmente, el victimario, debería hacer. Pero más sin embargo no se hace porque está muy sembrado ya en nuestro inconsciente, no nos damos cuenta y empezamos a creer que realmente eso es lo que está pasando. Entonces, imagínense cómo es la situación de todo esto y el temor ante otras personas también, la inseguridad al hablar y mantener relaciones afectuosas con otras personas. Eso es lo que pasa justamente cuando esas amonestaciones, esas vivencias están muy pegadas ya de una forma cimentada en nuestro inconsciente. Entonces, realmente esta persona pues tiene esas heridas y no acaba de entender el por qué, tiene una baja autoestima, acepta, se siente culpable de todo lo que está pasando y empieza no ve, obviamente, no ve que la víctima, que ella es la víctima y necesita ser respetada, pero más sin embargo es un ambiente dañoso, un ambiente en el que no es claro para la persona que lo está viviendo y siempre pues acaba de alguna manera haciendo más, llevando eso a un nivel más allá. Es algo repetitivo en el que igual el victimario pues va a ir aumentando la situación en términos de la agresividad, en términos de la violencia, en términos de cargar toda su ira, enojo ante esa persona, puesto que ya la víctima está desde un punto de vista cada vez más y más débil, más indefensa, en el cual pues el victimario va a hacer uso de esa violencia una vez más y más y más. Entonces, eso es realmente interesante, entrar a la reflexión sobre todo cómo se dan las vivencias en la familia
de una manera interfamiliar y ver cuáles son las situaciones que se están viviendo, y eso es muy importante. La distracción también, pocas veces la víctima estará atenta a lo que acontece a su alrededor, pues el miedo está presente siempre y la imposibilita. Ese es otro factor, el miedo. Aparte de que ya está a ciegas, de que se siente culpable y acepta todo, hay otra emoción aún mayor, que es el miedo, y que el miedo obviamente pues más nos imposibilita a ver con claridad. La emoción es el miedo, perdón, es una emoción que nos hace, que nos inhibe más bien, no nos deja actuar, pensar ni ver con claridad, y eso pues hace que todavía aún más dejemos que la otra persona siga haciendo uso de ese lenguaje o de esas acciones violentas en contra de uno. Y eso entonces es muy importante, y podemos decir que no está pasando, pero la verdad es que sí pasa, y todos los días en un núcleo familiar, todos los días está pasando algo parecido. Y vuelvo a reiterar, cuando la persona está muy ya metida en eso, pues ya ni lo nota, ya es familiar, es normal. Entonces el miedo a salir de la casa también, por ejemplo, cuando están conscientes y quisieran hacer algo más allá, pero entra también el miedo de dejar el seno familiar debido a la constante presión que esta persona sufre, y es muy susceptible al enojo, y entonces pues piensa que igual no tiene salida, no puede hacer más allá de lo que quisiera. O sea, hay como que muchas cosas que vienen a la persona que está sufriendo. A veces desde este lado es muy fácil hablarlo y decirlo, pero desde el lado, desde la persona que lo está viviendo, creo que ha de ser algo muy fuerte en términos de hacer, tomar decisiones, de salir ya y de hacer lo que le viene por encima, ¿no? Desde el punto de vista en todo, en el marco de la situación. Entonces es muy importante esta reflexión. También entra el nerviosismo constante ante cualquier situación inesperada. La persona que está sintiendo este tipo de situaciones, pues sus emociones están siempre en estado de alerta. Está siempre como que en cualquier momento va a venir una situación en la que debo de estar prevenida, entonces entra el miedo de que cómo se va a proteger. Entonces se vienen muchísimas cosas a nivel de la mente que realmente nosotros debemos estar atentos. Y vuelvo a mencionar que cuando la persona realmente lo está viviendo, pues no se da cuenta, no se da cuenta de todo eso, le parece tan normal y se siente siempre culpable, que es ella la que provoca los pleitos, que provoca que la situación torne en contra de ella. Entonces eso es un mecanismo verbal bien utilizado que este tipo de personas, los victimarios, usan, y que hacen sentir a su víctima que realmente está pasando así y es así. La pérdida de peso también aumenta en este tipo de personas. Las víctimas sobre todo bajan de peso por el descontrol emocional al que se encuentran constantemente. Hay una pérdida de peso justamente por esa cuestión de alarma, ¿no? Entonces, muchas personas optan quizás también por comer, entra la ansiedad, el estrés, pero otras pierden el apetito, las ganas de comer, las ganas de sentirse pues que merecen comer, porque dependiendo, qué tal si en el lenguaje también se les dice no mereces comer, no mereces esto, no mereces lo otro, entonces pues también hacen uso de eso y pierden muchísimo peso este tipo de las personas que están viviendo eso. La humillación en público también es otra cosa en el que el victimario siempre va a estar ridiculizando a la víctima en espacios públicos. Quizás por ahí algunos han visto donde sí en espacios públicos ves personas que hasta más la voz se les agranda, hasta más dicen, cuando eso lo pueden decir en privado o no era necesario. Entonces ahí vemos cómo el victimario usa ese poder
en público para ridiculizar a la persona y la persona pues para no llamar la atención pues acepta y se queda callada para no ir más. Y entonces eso es otro abuso, perdón, en público y eso pues no debería de ser. El autoculparse regularmente, la víctima siempre asume la culpa de lo sucedido como su responsabilidad. Como les dije en un principio, siempre la víctima se va a sentir culpable y adopta esa responsabilidad de que soy yo la que provoqué, la que inicié, la que debo cambiar, la que debo estar atenta, la que debo evitar hacer o no hacer, la que debo siempre estar despierta para no provocar. Entonces siempre la víctima se siente culpable. El autoculparse es algo que regularmente la víctima siempre va a asumir y va a estar sucediendo todo el tiempo y aceptando esa responsabilidad. El temor, el miedo es el factor principal de sometimiento y opresión. Esos son cuando vemos que la víctima está sintiéndose con temor, es un factor importante para su victimario porque desde ahí ya tiene el control sobre la persona y si notamos, por ejemplo, estos signos en nuestro entorno, pues debemos de estar conscientes y tomar eso como una iniciativa de alerta para ver más allá de lo que no podemos ver, más allá de la evidencia. Es muy importante. Siempre debemos ver más allá porque esto entra dentro de lo que es la salud mental. La salud mental creo que es algo muy importante que debemos nosotros siempre estar atentos. Eh, Aun cuando la persona sonría, aunque diga que está bien, aparentemente está bien, pero no lo está bien. En el fondo siempre la persona está añorando, está queriendo reír, está queriendo que su entorno sea diferente, aunque no lo exprese, pero el miedo, el sometimiento, es el que acaba aceptando en que está bien. Entonces, entre la salud mental creo que es muy importante empezar a ver eso porque al fin y al cabo, pues lo más importante es estar bien, estar interiormente feliz, interiormente sintiéndote que todo está en paz, que todo está en armonía y de esa manera pues uno fluye también para con los demás. Si hay hijos, por ejemplo, pues igual los hijos van a ver esa emoción que radia, que viene de la persona y eso hace sentir también a los integrantes de la familia, pues que todo está bien. Así es de que esta es una pequeña reflexión que quise traer hoy solo para pues seguir con nuestra programación, que es muy importante el seguir con nuestra programación, como pues trayendo diferentes tipos de materiales. Estuvimos hablando ya en otros espacios casi ya por lo largo de 3 semanas, estuvimos hablando sobre lo que son las emociones, cómo funciona nuestro cerebro, cómo estuvimos hablando de las emociones y ahora vamos a pasar a otros segmentos que es importante también traer los segmentos de lo que son ahorita en este caso lo que es el enfoque, la reflexión de los signos de la violencia, o sea, esto entra dentro de lo que es la salud mental también, pero dándole otro enfoque. Y vamos a ir cambiando el contexto de lo que son los programas, vamos a traer lo que es la salud desde el punto de vista climático, en materia de cómo se están dando las situaciones a nivel global, un poco más allá de lo que es historia, ciencias naturales, de lo que es la comida, de lo que es todo lo que tiene que ver la nutrición, o sea, nuestro campo, nuestra plataforma educativa, pues no solamente es el mismo nombre lo dice, es integral, entonces tenemos que cumplir con el protocolo de lo que eso nos habla, en traer diferentes temas y eso es lo que estamos haciendo. Ahorita, bueno, solamente está una servidora aquí trayendo los programas, pero esperamos muy pronto también tener un colectivo para que igual sea pues con más, tenga más sabor y más color, ¿no? Dependiendo de la persona que viene y eso es interesante.
Entonces también por lo cual pues te hago un llamado si te gustaría compartir con nosotros algún tema a la reflexión que creas tú que es importante, pues adelante, podemos traerlo desde donde estés, podemos hacer esa conexión que igual es muy importante, ¿no? Puede ser hasta de cocina, puede ser de bordado, puede ser de poesía, por cierto, que vamos a tener el próximo miércoles. Vamos a tener una invitada desde la ciudad de Veracruz. Vamos a conectarnos desde la ciudad de Veracruz. Vamos a hacer, es una poeta y en el cual ahora justamente está haciendo poesía infantil y eso es muy importante para nuestros niños, sobre todo en el que ya también por ahí se está perdiendo lo que es los libros infantiles y los libros de texto realmente, los libros infantiles impresos más bien, ahora ya están como muy en la tecnología. Entonces vamos a traer a una poetisa, escritora también, es escritora, es poeta y tiene un género literario diferente y eso es, pues me encanta. Entonces la vamos a tener como invitada el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Vamos a postear ya también hoy lo que es para ir anunciándolo, pero por aquí les hago esa pre-invitación. El próximo miércoles a las 4 de la tarde vamos a tener a Sara Muñoz Gapi desde la ciudad de Veracruz, una ciudad lindísima, es trópico por allá donde se da mucho el café, se da mucho la naranja, el mango y se vive de una forma espectacular, muy, así como muy directo con la gente. Y va a ser hermoso traer a esta escritora quien nos va a hablar de los tipos literarios, nos va a hablar sobre lo que es la literatura infantil, cómo conectar y persuadir a los niños para que sigan ellos leyendo, tener ese buen hábito de leer. Y también ella tiene muchísimos fragmentos de poesía que igual los vamos a compartir por la vía radial. Vamos a compartir también sus audios para que igual se conecten por esa vía y empezar a hacer esos cambios igual que necesitamos para ir creciendo, para ir tejiendo todo lo que nos haga sentir más fuertes. Nuestro sistema educativo, personalmente hablando, no solamente nos lleva a una cosa, sino que nuestro cuerpo y nuestras necesidades es integral. Necesitamos de la poesía, de la literatura, de la psicología, de todo en sí necesitamos. Así es de que vamos a traerles a ustedes todos esos temas para que nos sigamos más bien instruyendo y nos estemos todavía creciendo de alguna forma. A mí en el pasado como que no me conectaba mucho lo que es la poesía, porque se me hacía un poco media aburrida, pero ahora con esta compañera, con Sara Muñoz Gapi, como que le estoy entrando a otro sentir de lo que es la poesía. Entonces es parte de la literatura también y que nos lleva a la imaginación. Entonces eso es lo importante de la poesía, que te lleva a diferentes escenarios. Así que bueno, pues esto ha sido por hoy el haber compartido esto de lo que son los signos de violentos intrafamiliares. Esto es muy importante. He compartido con ustedes este material porque, bueno, me imagino que debe ser importante. Recuerden que todo lo que podamos compartir, pues siempre ayudará a alguien por ahí. Así es de que muchísimas gracias. Los saludo, Teresa Gutiérrez, y estaremos con más información, con más detalles. También vamos a hacer una cápsula informativa ahorita para las personas que estuvieron en Puebla, que sin duda tuvimos una transmisión en vivo también y parece que estaba temblando en esos momentos, pero ya está bien. Vamos a hacer una cobertura más adelante para ver cómo están por allá nuestros compatriotas poblanos. Muchísimas gracias, que estén muy bien y que tengan un excelente día. Nos estamos mirando mañana con más información. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.